Júpiter, el rey de los planetas en el sistema solar nombrado por los humanos. Influye en la órbita de todos los demás planetas como ningún otro cuerpo celeste y quizás fue esencial para la aparición de vida en la Tierra. Queremos acercarnos a este planeta y su luna de hielo Europa en la segunda parte del documental. Aprenderán por qué las órbitas de las 3 lunas internas de Júpiter están en resonancia orbital entre sí. Luego echaremos un vistazo al casi invisible sistema de anillos del planeta gaseoso. Exploraremos de dónde obtienen su energía las tormentas en su atmósfera y queremos ver su interior. Y finalmente, nos dedicaremos a futuras misiones al sistema de Júpiter, como un taladro que podría obtener acceso al océano de agua debajo de la capa de hielo de las lunas heladas. Y ahora comenzamos. Por cierto, la parte 1 se encuentra en los comentarios, en la descripción del video y al final de este video. Antes de ocuparnos de la resonancia orbital de la herida galileana, vamos a echar un vistazo rápido al lanzamiento de la sonda Jupiter Icy Moons Explorer. Como seguramente ya habrán notado, la Agencia Espacial Europea lanzó con éxito su sonda espacial Jupiter Icy Moons Explorer el 14 de abril. Jupiter Icy Moons Explorer despegó a las 8:14, hora local desde el Puerto Espacial Europeo en la Guayana Francesa a bordo de un cohete Ariane 5. El lanzamiento, originalmente planeado para el 13 de abril, se pospuso un día por las condiciones climáticas. Tras el lanzamiento, la sonda espacial se separa del cohete y contacta por radio con la Tierra a las 9:04. Posteriormente, se desplegaron los paneles solares de 27 metros, cuyo despliegue completo se confirmó a las 9:33. Con esto, la sonda espacial comienza su viaje de 8 años a Júpiter. El lanzamiento debió efectuarse en una ventana de tiempo de 1 segundo para permitir la compleja trayectoria de la sonda espacial. JUICE primero orbitó la Tierra y pasará de nuevo por la Tierra y la Luna en agosto de 2024. En este proceso, realizará por primera vez un llamado maniobra de asistencia gravitatoria lunar terrestre, en la que primero pasará por la Luna y un día y medio después por la Tierra para ganar impulso para el resto del viaje. Continuamos con la resonancia orbital y el video principal. Eso es realmente siempre importante. Hace aproximadamente 400 años, el científico Galileo Galilei anunció el descubrimiento de 4 lunas orbitando Júpiter, cada uno observable como un punto brillante en su telescopio. Por siglos hubo pocos nuevos hallazgos sobre estos astros. En los últimos 50 años, desde que las sondas y telescopios espaciales las visitaron y observaron, el conocimiento sobre las lunas ha crecido exponencialmente. Aunque todos tienen un tamaño similar, no podrían ser más diferentes. Está la boca del volcán Io y las 3 lunas de hielo, Europa, Ganimedes y Calisto, que no solo se ven diferenciadas, sino que también representan cuerpos celestes únicos en términos de su historia de formación y características geológicas. Si observamos las 3 lunas internas desde una vista de pájaro y nos encontramos muy por encima de los polos del planeta gaseoso, vemos algo extremadamente fascinante. Están viendo cómo las lunas orbitan alrededor de Júpiter. ¿Notan algo cuando las lunas atraviesan un punto específico? Acompañemos este punto con diferentes tonos de piano. Cada luna recibe un tono individual. Ahora escuchen muy de cerca qué juego gravitacional se revela tanto visual como musicalmente. ¿Qué vemos y oímos? Casi parece que las lunas están tocando música. En palabras, presenciamos el elegante espectáculo de la llamada resonancia orbital. Las órbitas de las 3 lunas interiores, Io, Europa y Ganimedes, están gravitacionalmente conectadas. Mientras Io orbita a Júpiter 4 veces, Europa traza su camino 2 veces y Ganimedes exactamente 1 vez. Esta resonancia orbital también se llama resonancia de Laplace, y es una de las características más destacadas de las 3 lunas galileanas internas. Eso deja una pregunta emocionante sin respuesta. ¿Cómo se originó esta resonancia orbital? Nos enfocaremos en la formación de las lunas. Daremos un
Vistazo a un viejo conocido en este canal, el astrónomo ruso-americano Konstantin Batygin de Caltech en los Estados Unidos. Junto con su colega Alessandro Movidelli del Observatoire Côte d'Azur en Francia, aparentemente tuvo una respuesta a estas preguntas en un ensayo que apareció en la edición de mayo de 2020 del Astrophysical Journal. Para ello, nos remontamos a los albores del Sistema Solar. Durante sus primeros pocos millones de años de vida, el Sol estaba rodeado por un disco protoplanetario de gas y polvo. También se le llama disco circunestelar, de circum para círculo y estelar para estrella. Rápidamente, en un punto del disco se acumuló suficiente material para formar a Júpiter. Júpiter obtuvo su propio disco de acreción, del cual se formaron algunos de sus satélites. Esto también se conoce como disco circunjoviano en astronomía. Fue alimentada con material de la disco circunestelar que rodeaba al Sol. El material llovió sobre los polos de Júpiter y escapó de la influencia gravitacional del planeta en su ecuador. Pero aquí es donde se complica la formación de satélites. ¿Cómo debería acumularse suficiente material en un disco en constante cambio para poder formar lunas? Batygin y Morbidelli abordan este problema con un nuevo modelo en el que incluyen las interacciones físicas existentes entre el gas y el polvo en el disco circunjoviano. Su teoría es la siguiente. Las partículas de hielo rodeadas de polvo fueron atraídas por la gravedad de Júpiter por un lado. Una vez que alcanzaron un tamaño específico, la fuerza de atracción entre el planeta y la fuerza del gas que fluye hacia afuera en el disco se cancelaron para ellos. Por lo tanto, el disco actúa como una gran trampa para el polvo y el hielo. Así se acumuló suficiente material para poder formar las lunas jovianas. En el modelo de los dos astrónomos, el disco se llenó de partículas de polvo heladas. Cada uno medía solo unos milímetros. Este anillo de polvo y hielo se volvió tan masivo en algunos lugares que colapsó bajo su propio peso en miles de satelitesimales, el equivalente a planetesimales, esos fragmentos que se unieron para formar los primeros planetas. Debe haber habido miles de estos satelitesimales, algunos de ellos de alrededor de 100 kilómetros de tamaño. Durante miles de años colisionaron entre sí y así crearon las lunas galileanas. Según este modelo, Io fue la primera luna en formarse. Cuando su masa superó un cierto umbral, ejerció influencia gravitacional sobre los anillos de polvo y gas que lo rodeaban. Se formaron olas en el disco, con las que interactuó la Luna, lo que ralentizó su órbita. Se acercó a Júpiter hasta que alcanzó el borde más interno del disco de acreción joviano y se ubicó en una órbita que debería tener hasta el día de hoy. El mismo proceso también inició con las lunas Europa y Ganímedes. Este proceso escalonado de formación y migración de las lunas hacia Júpiter finalmente condujo a la resonancia orbital entre Io, Europa y Ganímedes. La radiación y el viento solar del Sol soplaron el gas restante del disco de Júpiter y dejaron atrás esos satelitesimales, de los cuales se formó la cuarta de las lunas galileanas, Calisto. Pero ya no quedaba gas que Callisto hubiera necesitado para reducir su energía orbital y moverse hacia la proximidad de Júpiter y las otras lunas. Por lo tanto, esta luna no se unió a la resonancia orbital de Io, Europa y Ganímedes y parece varada en su posición actual. Los cuerpos celestes que se forman juntos y no están muy lejos uno del otro, como Io, Europa y Ganímedes, entran en resonancia orbital. Lo necesitan para mantener una órbita estable alrededor de Júpiter. Se espera algo similar en sistemas planetarios cuyos planetas se formaron cerca uno del otro. Si están interesados en la resonancia orbital, podemos ver exoplanetas donde esto ocurre. Ahora dejamos atrás la resonancia orbital y nos dirigimos a Europa, la segunda luna más interna de Júpiter. Si estuviéramos en Europa, podríamos admirar lo increíble que se sentiría un turista al estar parado en esta luna de hielo y mirar hacia Júpiter. Debe ser una vista fantástica estar de pie en esta luna y observar al más grande de los planetas gaseosos mientras se eleva lentamente en el horizonte y es muy visible a una distancia promedio de solo 670.000 kilómetros. Incluso con un diámetro de 3.121 kilómetros, es la sexta luna más grande del sistema solar y la más pequeña de las lunas galileanas, porque Europa era en la mitología griega una amante mortal de Zeus. Es sorprendente que haya pocos cráteres en Europa.
En comparación con la Luna terrestre, esto es muy notable, ya que Luna tiene cientos de miles, si no millones de cráteres, la mayoría de ellos de muchos miles de millones de años. La baja densidad de Europa indica una alta actividad geológica, por lo que desde el punto de vista científico se asume una edad máxima de la superficie de 50 millones de años. Esto sugiere que hay mucha actividad en el interior de la luna de hielo y probablemente exista un océano debajo de una capa gruesa de hielo. Europa posee una albedo muy alta. Podemos entender esto como la capacidad de reflexión de la luz incidente. Si la luna orbitara en el lugar de la Tierra, tendríamos noches de luna llena extremadamente brillantes. Al observar más de cerca, notamos una extensa red de zanjas y surcos que corren horizontal y verticalmente, cubriendo toda la superficie y mostrando un fuerte parecido con los campos de hielo terrestres. Las ranuras más grandes, llamadas lineales, tienen hasta 20 kilómetros de ancho y podrían haber sido creadas por vulcanismo de hielo o la erupción de géiseres. La formación de estas líneas indica una vez más que el interior líquido de Europa está siendo prácticamente amasado por la enorme fuerza gravitacional del planeta. Debemos imaginarlo de tal manera que el núcleo rocoso de la Luna está en movimiento y produce calor a través de la fricción que busca su salida a través de las chimeneas submarinas, que a su vez calientan el agua y causan fracturas en la corteza de hielo. La constante deformación de la Luna, causada por la gran gravedad de Júpiter, actúa aquí como otro catalizador que favorece la formación de estas franjas y el criovulcanismo. Pero ocupémonos de la capa de hielo y del océano muy probable que se encuentra debajo. Este no solo es objeto de especulaciones salvajes, sino que quizás ya ha sido demostrado en varias ocasiones. Los estudios espectroscópicos han revelado que la capa exterior de la Luna está compuesta de hielo de agua. Se estima que el grosor de la capa de agua y hielo es de 80 a 170 kilómetros. Por lo que, en comparación con la estructura de capas de la Tierra, esta parte de la Luna podría considerarse como una capa exterior o capa de hielo y agua. Las masas de hielo de la Tierra, especialmente el Ártico y la Antártida, se conocen en la ciencia como criosfera o esfera de hielo. La esfera de hielo de Europa parece ser bastante gruesa y no debe ser fácil llegar debajo de ella con sondas espaciales como un taladro. Sin embargo, aún se desconoce cómo se compone exactamente la relación entre agua y hielo alrededor del núcleo de Europa. Algunas estimaciones sugieren una capa de hielo de 2 a 18 kilómetros de espesor, mientras que otras sugieren hasta 20 a 30 kilómetros de espesor. Por lo tanto, el océano correspondiente probablemente tendría una profundidad máxima de 100 kilómetros, tal vez solo 30 o 50 kilómetros. Aunque Europa es obviamente mucho más pequeña y tiene menos masa que la Tierra, la cantidad de agua líquida que hay allí sería más del doble que la cantidad de todos los océanos terrestres juntos. La sonda JUICE debería proporcionar claridad aquí, ya que investigará el grosor aproximado de la capa de hielo y tal vez incluso descubra con qué estamos tratando en detalle. Sin embargo, las similitudes geológicas con la Tierra no terminan aquí. La superficie relativamente lisa de la Luna se parece mucho a los campos de hielo en las regiones polares de la Tierra. El hielo de agua exterior de la capa de hielo, que no está protegido por una atmósfera y tiene contacto directo con el vacío del espacio, probablemente sea duro como una roca. Los cráteres más grandes visibles en Europa aparentemente se llenan con agua fresca poco después de su formación y se nivelan por la salida del H2O. Una mirada a imágenes más detalladas de la superficie de la Luna muestra pedazos de la capa de hielo que deben estar en movimiento, se han desplazado entre sí y se han roto, creando en general un patrón de campos de hielo. Este movimiento de la corteza de Europa es causado en parte por las enormes fuerzas de marea que provoca Júpiter. Por lo tanto, se esperaría que la superficie de la Luna esté uniformemente salpicada de campos de hielo. Sin embargo, como este no es el caso, los científicos sospechan que la corteza flota sobre la capa de agua y se desplaza adicionalmente. Como la corteza no se mueve en su totalidad, sino que partes de ella chocan entre sí y Júpiter ejerce sus fuerzas de marea sobre la luna de hielo, se producen esos patrones irregulares que podemos observar en la superficie. Al mismo tiempo, se ha descubierto que la superficie de Europa, es decir, el océano y la capa de hielo, se mueve un poco más rápido que el manto y el núcleo. El océano y la capa de hielo están mecánicamente aislados del interior de la Luna, lo que significa que pueden ser más afectados por las fuerzas de marea de Júpiter y tienen un mayor movimiento propio. Las imágenes de las sondas espaciales indican que la superficie de Europa probablemente rodea completamente la Luna una vez cada 10.000 años.
También se sospecha de criovulcanismo en Europa. El vulcanismo activo y llamado caliente es conocido hasta ahora en la Tierra, en Venus y en la luna Io. Sin embargo, el criovulcanismo se refiere a vulcanismo de hielo. Existe en mundos con superficie congelada, pero que al parecer tienen una fuente de calor interna. En lugar de magma caliente o azufre, estos volcanes expulsan agua y otras cosas a la superficie de estos mundos. Ya hemos oído hablar de cómo la gravedad de Júpiter amasa el interior de la luna Europa. El agua se calienta y se acumula en cavernas subterráneas. Cuanto más agua llega a la superficie, mayor es la presión sobre la parte inferior de la capa de hielo y más caliente se vuelve el agua en la caverna. Eventualmente, el hielo se rompe y el volcán de hielo hace erupción. Los científicos ahora están tratando de descubrir cómo se comporta exactamente la llamada criolava, que no es más que el agua expulsada, y de qué está compuesta en detalle además del agua. Un análisis de la criolava a su vez proporciona pistas sobre qué sustancias están disueltas en el agua. 1 en 2, un artículo publicado en noviembre de 2022 en la revista Icarus, se dedica a 10 de estos criovolcanes en Europa. Los autores investigan los llamados domos de criolava, es decir, los restos congelados de criolava que llegaron a la superficie. Estos domos varían mucho en tamaño y forma, como se puede ver en un mapa de altitud de Europa. Algunos domos de criolava alcanzan hasta 850 metros de altura, superando a muchas montañas terrestres pequeñas. Los domos particularmente altos se formaron por erupciones más violentas o por distintas propiedades de los líquidos, según el estudio. Esto podría indicar que el océano subterráneo tiene una composición variada. El agua o la criolava expulsada en la superficie tiene viscosidades variables debido a su consistencia diferente. Esto alude a la viscosidad de líquidos o gases. A mayor viscosidad, la sustancia será más espesa, a menor, más fluida. Podemos ver esto en la Tierra, por ejemplo, en diferentes tipos de lava. Algunas lavas se mueven muy lentamente, por lo que son muy viscosas. Otras, en cambio, fluyen en arroyos de lava veloces, teniendo así una menor viscosidad. Según los autores, los domos particularmente altos en Europa podrían originarse de criolava más viscosa. Parece que otros materiales se mezclaron con el agua. Europa es un fascinante cuerpo celeste que ha sido objeto de extensas investigaciones. ¿Cuál es el papel de Júpiter en este asunto? Vamos a viajar a Júpiter en 2 capítulos más. Más del doble de pesado que todos los planetas, lunas y asteroides del sistema solar combinados y con gigantescos sistemas de tormentas, se alza detrás del cinturón de asteroides como el rey no coronado de los planetas en el sistema solar, el planeta Júpiter, nombrado así por el padre de los dioses romanos, con sus 79 lunas descubiertas hasta hoy, es el planeta más grande y pesado en esta pequeña área de la Vía Láctea que llamamos sistema solar. Cuando observamos este hermoso cuerpo celeste, descubrimos inmediatamente las numerosas bandas de su atmósfera. Diversos tonos de marrón y naranja le dan al planeta su apariencia inconfundible. Ocasionalmente, estas bandas son atravesadas por sistemas de tormentas que se extienden más allá de las franjas atmosféricas. Algunas de estas tormentas, como la gran mancha roja observada por Galileo Galilei, son tan grandes o más que la Tierra y tienen siglos de antigüedad. Si te alejas un poco del planeta gaseoso, puedes ver sus lunas, cuyos 4 representantes más grandes son también los cuerpos celestes más cercanos a Júpiter y que no necesitamos nombrar nuevamente aquí. Júpiter ha sido visitado por numerosas misiones de sondas. En 1974 por la misión Pioneer, 11 en 1979 por Voyager, 2 décadas después por Galileo y finalmente Juno, que llegó a Júpiter el 5 de julio de 2016 alcanzó. Juno es solo la segunda sonda que se encuentra en órbita alrededor de Júpiter. JUICE será la tercera y reemplazará a Juno con retraso. Por cierto, la misión de esta sonda se ha extendido hasta septiembre de 2025. Sin embargo, un aspecto de su apariencia que Júpiter oculta a simple vista es su débil sistema de anillos, que ya se sospechaba desde la misión Pioneer 11 en 1974 y que por primera vez pudo ser fotografiado por Voyager 1, cuando la sonda pasó el 5 de marzo de 1979, se sumergió en la sombra de Júpiter y los anillos se pudieron reconocer a contraluz del Sol.
Pero ¿por qué el sistema de anillos es tan pequeño y apenas visible? ¿Por qué Saturno tiene un sistema de anillos muy extenso, incluso visible desde la Tierra, mientras que los anillos de Júpiter solo son reconocibles bajo ciertas condiciones? Similar al sistema de anillos de Saturno, los anillos de Júpiter consisten en varias unidades que se componen del polvo de diferentes lunas en la órbita del gigante gaseoso. Debido a la alta gravedad del planeta, numerosos asteroides son dirigidos a su órbita y colisionan con las lunas. Así se formaron gradualmente algunos anillos cuando varias lunas de Saturno fueron impactadas. Existe un anillo principal que se extiende en un área de 99.000 a 122.500 kilómetros medidos desde el centro de Júpiter, así como dos anillos más, pero mucho más débiles, que se llamaron anillos Gossamer y que se unen al anillo principal desde el exterior. El anillo principal se extiende hasta la órbita de la pequeña luna Adrastea. Más allá de la órbita de Adrastea, se puede medir una menor densidad de partículas en la transición a los anillos exteriores, por lo que esta luna, junto con otra muy pequeña llamada Metis, pueden identificarse como las principales fuentes de polvo del anillo. Durante mucho tiempo hubo desacuerdos sobre el origen de los anillos. Algunos sospechaban que la gravedad de Júpiter muele sus lunas en pequeños pedazos, pero en realidad los asteroides impactan en estas lunas y levantan polvo, que debido a la baja gravedad de estos dos pequeños cuerpos celestes no puede ser retenido, y por lo tanto entra en una órbita alrededor de Júpiter. A pesar de sus enormes dimensiones, con un ancho de 2 a 3 tierras, el anillo principal solo tiene aproximadamente 30 kilómetros de espesor. Comparados con los anillos de Saturno, los anillos de Júpiter pueden verse bajo ciertas condiciones, por ejemplo, a contraluz del Sol. Por lo tanto, nunca se referirán a Júpiter como el Señor de los Anillos. Pero, ¿por qué los anillos son en realidad tan débilmente marcados? Las observaciones desde la Tierra son extremadamente difíciles o imposibles debido a la baja densidad de los anillos, ya que los anillos están compuestos en su mayoría por partículas de polvo que no son más grandes que las partículas en el humo de un cigarrillo. Y otro factor limita su baja visibilidad. Son casi completamente negros y tienen un albedo de solo el 5%. Por lo tanto, absorben el 95% de la luz solar y apenas la reflejan. Además, mientras que los anillos de Saturno están compuestos en su mayoría por pequeñas partículas de hielo y por lo tanto tienen un alto albedo, los anillos de Júpiter están compuestos en gran parte por roca. Esto explica la poca visibilidad de los anillos. Pero ¿no se podría esperar del planeta más grande y pesado del sistema solar que también tenga los anillos más grandes? Los anillos de Júpiter parecen moverse en espiral hacia el planeta, y en el futuro serán completamente absorbidos por él. Esta rotación en espiral, también conocida como agresión, es causada en parte por el fuerte campo magnético de Júpiter, que carga eléctricamente las partículas del anillo. Estos luego chocan con otras partículas cargadas, que son electrificadas en parte por el viento solar, lo que las frena y las somete más a la gravedad de Júpiter. También entra en juego un segundo proceso que afecta la baja reflectividad de las partículas. Debido a la alta absorción y emisión de luz, se produce una desaceleración y una pérdida del momento angular de las partículas. Ambos efectos juntos causan la desaparición de los anillos en aproximadamente 100.000 años. Si estos no recibieran constantemente suministros debido a las colisiones constantes de asteroides con las lunas Adrastea y Metis, ya habrían desaparecido hace mucho tiempo del sistema de Júpiter. Sin embargo, otros fenómenos en Júpiter no son tan discretos como sus anillos, sus gigantescos sistemas de tormentas. Ahora vamos a visitarlos. Las características más llamativas de Júpiter son sus sistemas de tormentas, que ya fueron observados en tiempos de Galileo y con el tiempo se investigaron cada vez mejor. La gran mancha roja de Júpiter está envuelta en un halo de misterio. ¿Cómo puede la tormenta existir durante siglos? ¿Qué alimenta la tormenta? El gran punto rojo es lo que se conoce como un anticiclón ovalado. Un anticiclón es una zona de alta presión, o alta, es decir, una masa de aire en el suelo, que se caracteriza por una presión de aire horizontalmente más alta en comparación con el entorno. El gran punto rojo puede ser observado muy bien incluso en telescopios amateur y ya fue mencionado por Galileo Galilei. Con más de 16.000 kilómetros de diámetro, es el ciclón más grande del sistema solar. Se sabe de su existencia desde hace al menos 200 años, pero hay indicios de que ya fue observado en 1664 por el inglés Robert Hooke,
Esto significaría que la tormenta ha estado en Júpiter durante al menos 350 años, si no es que más tiempo. Curiosamente, la tormenta se ha vuelto más pequeña y circular desde 1930 y especialmente entre 2012 y 2014. En mayo de 2014, el telescopio Hubble pudo observar que la mancha roja alcanzó su extensión más pequeña medida hasta ahora, de solo 16.500 kilómetros, lo que todavía es varios miles de kilómetros más grande que nuestra Tierra. Se sospecha que la causa de esto son las interacciones con otros ciclones. Otro sistema de tormentas es el óvalo blanco, solo la mitad de grande que la gran mancha roja, y se formó en el año 2000 cuando tres vórtices más pequeños se fusionaron. Los planetólogos sospechan que la gran mancha roja también se formó por la convergencia de varios sistemas de tormentas. La sonda espacial Galileo midió la temperatura de este óvalo blanco y los astrónomos descubrieron que era mucho más frío que su entorno. Parece surgir debido al calor ascendente desde el interior de Júpiter y de alguna manera ser alimentado con energía. El óvalo blanco debería existir por varias décadas antes de que suceda algo específico. Y este torbellino cambia. Para entender mejor los sistemas de tormentas, nos ocupamos del clima del gigantesco planeta. La sonda Juno ha descubierto bastante sobre el clima del planeta durante su misión. Parece que en Júpiter hay una capa explícita de gas donde se forman los fuertes vientos y el clima. La sonda espacial Galileo ya descubrió que existen corrientes de viento dirigidas hacia el oeste y el este que resultan ser las rayas del planeta y se pueden ver en casi todas las imágenes del planeta. Sobre estas corrientes, los astrónomos han aprendido a través de Juno que tienen una densidad muy baja en la atmósfera superior y se vuelven más masivas cuanto más se sumergen en la atmósfera. Las corrientes de viento y gas pueden llegar a ser tan masivas que incluso pueden influir en el campo gravitatorio de Júpiter. Las corrientes examinadas indican que existen asimetrías en el campo pesado de Júpiter, que provienen de diferentes concentraciones de gas en la esfera climática del planeta. Ya Galileo Galilei describió las bandas de Júpiter formadas por las diferentes corrientes de viento hace 400 años. Pero con Juno, los científicos ahora pudieron descubrir que las corrientes y por lo tanto la capa climática se extienden hasta una profundidad de 3.000 kilómetros y constituyen el 1% de la masa total de Júpiter. Eso puede no parecer mucho al principio, pero aún representa 3 masas terrestres de gas. Del mismo modo, Juno descubrió algo más que los científicos del siglo XX nunca habrían esperado. Bajo la atmósfera, el planeta parece rotar como un cuerpo rígido. Este hallazgo aumenta la intriga sobre la transición entre la capa climática del planeta y la parte gaseosa que gira rígidamente debajo de ella. Por lo tanto, se estima que esta capa climática, que gira más rápido que el planeta, se extiende mucho más profundo de lo que ocurre en Saturno, que es de tamaño similar pero no tan masivo como Júpiter, ya que tiene una densidad significativamente menor. Mi suposición es que la gran mancha roja y el óvalo blanco aparentemente tienen una conexión con esta capa rígida, que de alguna manera proporciona energía a los sistemas. Probablemente no sería sorprendente si las tormentas alcanzaran varios miles de kilómetros de profundidad y obtuvieran su energía, tal vez a través del calor del interior del planeta. Avancemos desde el Ecuador hasta el polo norte del gigante gaseoso. Antes de Juno, los científicos de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio desconocían las regiones polares de Júpiter. Aquí, la cámara infrarroja de la sonda Juno ha hecho un muy buen trabajo y ha fotografiado en detalle la región del Polo Norte y del Sur. Se descubrió que el calor se emite continuamente en forma de luz débil que apenas es visible con cámaras convencionales, pero brilla en el rango infrarrojo. Aquí casi podrías pensar que estás viendo una escena en el Sol, ya que la atmósfera parece muy naranja y constantemente hay remolinos de luz que emergen desde una profundidad de más de 70 kilómetros. La región polar norte del planeta está dominada por un gigantesco ciclón central con un diámetro de 3.000 kilómetros que está rodeado por 8 tormentas circumpolares. Cada una de estas tormentas tiene un diámetro de entre 2.400 y 2.800 kilómetros. Las imágenes polares se asemejan en color a una pizza con rodajas de salami. El Polo Sur también tiene una tormenta central de este tipo, que sin embargo está rodeada por 5 tormentas circumpolares más grandes con un tamaño de 5.600 a 7.000 kilómetros.
Por lo tanto, después de muchos años de observación por Juno, uno puede preguntarse por qué estas tormentas no se unen y se convierten en una tormenta más grande, sino que permanecen en su posición, como si estuvieran pegadas allí. De hecho, las investigaciones de Juno han mostrado que algunas tormentas en Júpiter tienden a migrar hacia el Polo Norte. Las tormentas en el Polo Norte se repelen entre sí y el ciclón polar central a su vez repele a todas las demás tormentas, lo que probablemente contribuye a su alta estabilidad. La ciencia conoce un fenómeno similar en Saturno. En el segundo planeta más grande del sistema solar hay una tormenta central de forma hexagonal en el polo sur del planeta que, aunque rota, no parece disolverse. Ahora queremos embarcarnos hacia el futuro y ver las posibilidades de cómo podríamos explorar Júpiter y sus lunas. Mientras JUICE está listo para despegar, otra sonda se está preparando para emprender su viaje a Júpiter, el Rupert Clipper. Sobre esta misión de la sonda ya grabé un video hace algunos años con Video Space News. Al igual que con Jupiter Icy Moons Explorer, la sonda que se lanzará en octubre de 2024 también se centra en la habitabilidad de las lunas de hielo. Sin embargo, Europa Clipper se centrará en la luna Europa. A diferencia de Jupiter Icy Moons Explorer, en la misión que comienza el próximo año no se planea una órbita alrededor del planeta de hielo, solo sobrevuelos. En total, se planean 45 sobrevuelos a distancias de 2.700 hasta solo 35 kilómetros de Europa. Por ende, la sonda se aproximaría más a los montes de Júpiter, sobre todo Europa, en un sobrevuelo que cualquier otra sonda previa. La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio está construyendo la sonda que, si todo va bien, llegará al sistema de Júpiter simultáneamente con JUICE. Tiene 9 instrumentos a bordo, como un instrumento que equilibra las señales magnéticas de los flujos de plasma, que predominan alrededor de Europa. En combinación con un magnetómetro, se pretende medir el grosor de la capa de hielo de Europa, la profundidad y la salinidad del océano. Los otros instrumentos funcionan de manera similar a los de Jupiter Icy Moons Explorer. Mediante un radar de 2 frecuencias, se pretende categorizar la corteza de hielo de Europa desde la superficie hasta el océano, para encontrar estructuras ocultas y potenciales reservorios de agua. Además, con un instrumento térmico se pretende tomar imágenes de alta resolución en muchos espectros y así proporcionar conclusiones sobre la actividad en la superficie y debajo de ella. En esta misión, la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio tiene como objetivo exponer la sonda a la menor radiación posible por parte de Júpiter. De hecho, primero pasará unas cuantas veces por Ganímedes y luego orbitará en una órbita alargada alrededor de Europa y Júpiter. Europa Clipper pasará la mayoría del tiempo fuera del cinturón de radiación de Júpiter, rozando brevemente la órbita de Europa en ocasiones. Algunos instrumentos de la sonda, especialmente sensibles a la radiación, están alojados en una caja de acero separada, rodeada de tanques de combustible que bloquean aún más la radiación. Europa Clipper está limitado a sobrevuelos de las lunas heladas por el momento. Si se cumplen estas condiciones, la misión podría extenderse y la sonda podría orbitar Ganímedes o Europa. Entonces sería la segunda después de JUICE que estaría en una órbita alrededor de una luna fuera del sistema Tierra-Luna. Un proyecto mucho más ambicioso es o fue el Europa Explorer del Centro Alemán de Investigación de la Aeronáutica y la Astronáutica, el Centro Alemán para la Aeronáutica y Astronáutica. La sonda también se conocía internamente como EUREX en el proyecto. Escribo es y fue juntos, porque no han encontrado información sobre si este proyecto aún existe o, atención, ahora viene un mal juego de palabras, ha sido congelado. El proyecto también se desarrolló en el Centro Alemán de Investigación para la Inteligencia Artificial GmbH o Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. EUREX ha estado en la fase de investigación preliminar para futuras misiones a la Luna Europa de Júpiter. Cito de la página web del Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. La investigación preliminar debería centrarse principalmente en los aspectos de la navegación de una sonda robótica dentro del océano que se supone está debajo de la superficie de Europa y la penetración de la capa de hielo. Concretamente, la penetración de la capa de hielo significa que se pretende desplegar una sonda robótica bajo la capa de hielo de Europa en varios pasos. El escudo de hielo de Europa se romperá probablemente mediante un dispositivo de fusión que avanzará lentamente a través de la capa de hielo. Una vez llegado al océano de agua, se desplegará una unidad de exploración llamada LEO
NGAUMP, que luego se hundirá hasta el fondo marino de Europa. La exploración submarina se planea que sea totalmente automatizada, por lo que también se consultará al Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Una capa de hielo de kilómetros de espesor impediría que las órdenes de una sonda orbital la atraviesen y bloquearía toda radiación. El LENGAV permanecerá bajo el agua por un tiempo y luego regresará al punto de entrada, se acoplará al taladro de hielo y regresará a la superficie. El video que se está viendo en este momento fue creado por Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz y muestra la misión en su desarrollo. En un punto también se puede ver un conducto hidrotermal, que en la Tierra también se conoce como Black Smoker. Estos podrían existir teóricamente en Europa si la inmensa gravedad de Júpiter que amasa la boca de hielo provoca la licuefacción del manto de Europa o del material del núcleo. Serían esenciales para el desarrollo de la vida, ya que los seres vivos necesitan calor en alguna forma para permitir que ocurran las reacciones enzimáticas. El hecho de que estos exámenes preventivos no fueron solo palabras vacías se demuestra con la existencia real del LENG, vehículo submarino autónomo, que realiza su propia expedición de exploración en una piscina voluminosa. El vehículo es alargado y puede girar, subir y bajar, así como moverse hacia adelante y hacia atrás de forma completamente autónoma. También se acerca a un fumador negro simulado, llega cerca de él y lo examina. Incluso se muestra cómo el AOV largo regresa a la estación base. Aunque el vehículo parece funcionar bien en una piscina en la Tierra, hay que tener en cuenta que debajo de la capa de hielo de kilómetros de espesor probablemente haya una enorme presión de agua y hielo. Por lo tanto, habría un peso enorme sobre el material del AOV largo y del taladro. El vehículo debería construirse de forma muy robusta. Además, sería necesario determinar con mucho cuidado el lugar del rompimiento del hielo de antemano para evitar que el Eurex caiga en una burbuja de agua o aire atrapada en el hielo, o que se encuentre con una corriente peligrosa o una mezcla densa de hielo y agua debajo de la capa de hielo. Por real que pueda ser el actual LAMP-UG-AOV, todavía hay muchos obstáculos frente a los científicos y constructores que seguramente serían manejables con la creciente investigación de Europa y los otros Eismunde. Eurex aún suena muy futurista en la actualidad. ¿Pero no fue igual con el alunizaje antes de volverse realidad? Lo no anunciado se está haciendo realidad. En la parte final del documental exploramos la intensa actividad geológica del satélite volcánico Io. Los satélites de Júpiter, sin duda, son los cuerpos celestes más fascinantes del sistema solar. Tenemos 3 lunas de hielo, que muy probablemente albergan enormes océanos con grandes reservas de agua. Y tenemos otra luna, también en órbita alrededor de Júpiter, que representa el contraparte de Ganimedes, Calisto y Europa. Damas y caballeros, bienvenidos a Io, la luna infernal. Al igual que las otras lunas de Júpiter, Io también es una amante del padre de los dioses, Zeus en la mitología griega o romana. Júpiter está más cerca de su amante. Está a una distancia media de aproximadamente 421.000 kilómetros del planeta gaseoso y presenta una rotación ligada. Su mayor densidad y tamaño la hacen en todos los aspectos más grande y pesada que la luna terrestre. A diferencia de los otros lunas galileanas, casi no hay agua en Io, lo que podría estar relacionado con la proximidad de la luna a sus planetas durante su formación. Pero hablaremos más de eso más tarde. La superficie de Io tiene apenas unos pocos millones de años, por lo que está en constante cambio. Al observar la Luna, incluso un observador inexperto notará numerosas calderas, con dióxido de azufre líquido o formaciones tipo cráter llenas de azufre en la superficie de la Luna. Al igual que el desplazamiento y la falla de la capa de hielo en Europa, el vulcanismo de Io ocurre por su cercanía a Júpiter. Este ejerce fuerzas de marea que en Io son más de 6.000 veces más fuertes que las del satélite terrestre sobre la Tierra. Pero, debido a la rotación vinculada de la Luna, lo que importa no es la fuerza de las mareas, sino su cambio. Io es llevado a una órbita ligeramente elíptica, es decir, no completamente circular, alrededor de Júpiter por un efecto de resonancia que se produce con las lunas Europa y Ganimedes, por lo que la influencia de las cambiantes fuerzas de marea de Júpiter en Io sigue siendo 1000 veces mayor que la de la Luna en la Tierra. Como resultado, se forman montañas de marea de hasta 300 metros de grosor
Los efectos en la Tierra alcanzan un máximo de 30 centímetros de espesor. Como el cuerpo celeste geológicamente más activo en el sistema solar, Io alberga alrededor de 400 volcanes activos. Las erupciones pueden ser extremadamente violentas y lanzar gases y materiales hasta 500 kilómetros en el espacio. La superficie de Io carece de cráteres de impacto. Aunque probablemente hubo numerosos impactos de asteroides en el pasado, los restos de estos impactos fueron llenados nuevamente con azufre líquido que emanaba de las constantes erupciones volcánicas. Durante una erupción, se expulsa azufre líquido o dióxido de azufre a una temperatura de hasta 1300 grados Celsius y a una velocidad de 1 kilómetro por segundo. Contenido incompleto. Baja gravedad de Io a alturas de hasta 300 kilómetros, donde vuelve a llover, o en erupciones más grandes incluso pasa a la luna de Júpiter, Europa. Los espectrógrafos del Sol que pasaba por Júpiter lograron descubrir azufre de Io en Europa. Así de brutales pueden ser las erupciones en la luna volcánica. Este vulcanismo se demostró por primera vez en 1979 en fotografías tomadas por la sonda espacial Voyager 1. Estas fotos que estamos viendo fueron la primera prueba de actividad volcánica extraterrestre. Solo 4 meses después de Voyager 1, Voyager 2 pasó por el sistema de Júpiter, hizo nuevas imágenes y descubrió que en Io durante este tiempo áreas enteras cambiaron. Se agregaron depósitos volcánicos, ciertas erupciones disminuyeron y otras surgieron. Basándose en esta observación, se estimó que la edad de la superficie de Io debía ser de unos 10 millones de años, lo que probablemente la convierte en una de las más jóvenes de todo el sistema solar. Cuando la sonda New Horizons pasó por Júpiter y sus lunas en su camino hacia Plutón, tomó 5 imágenes de una erupción volcánica en el cráter del volcán. Estas se ensamblaron en una secuencia. La secuencia muestra actividad volcánica en la región de Tvasta Patera. La columna de erupción es 330 kilómetros de alto, aunque en esta imagen solo es visible la mitad superior, ya que su fuente se encuentra sobre el borde lunar en el lado opuesto. Otro volcán es considerado uno de los más grandes del sistema solar. El volcán Loki, también conocido como Loki Patera, es uno de los volcanes más activos y conocidos en la Luna. Loki es un volcán estratificado y se encuentra a 10.1 grados norte y 87 grados oeste. Se extiende sobre un área de aproximadamente 200 kilómetros de diámetro, siendo así el lago de lava más grande en Io. Dentro del volcán hay una gran depresión semicircular llena de una capa de lava fundida. Las temperaturas dentro de este lago de lava pueden llegar hasta 1700 grados Celsius. Alcanzar. La actividad del volcán es periódica, con el brillo y la emisión de calor aumentando y disminuyendo con el tiempo. Estos cambios pueden explicarse por los diferentes ciclos del lago de lava, donde la superficie de la lava se enfría, forma una corteza y luego se rompe para liberar lava fresca y caliente. Se cree que estas actividades periódicas están relacionadas con las fuerzas mostradas entre Io y Júpiter. Loki contribuye de manera significativa a la actividad volcánica en Io, influenciando su atmósfera y el campo magnético de Júpiter que la rodea. Su enorme tamaño hace que el volcán sea responsable de aproximadamente el 25% de la totalidad de la emisión de calor en toda la Luna. A pesar de su tamaño reducido en comparación con Júpiter, Io influye significativamente en su campo magnético. La Luna funciona como un generador eléctrico que produce 400.000 voltios y una corriente eléctrica de 3 millones de amperios. Esto libera iones que inflan el campo magnético de Júpiter a más del doble de su tamaño normal. El campo magnético de Júpiter absorbe diariamente alrededor de 1 tonelada de gas y polvo de la delgada atmósfera de Io, que consiste principalmente en azufre ionizado y atómico, oxígeno, cloro, sodio y potasio. Io está rodeado por una nube de átomos neutrales de azufre, oxígeno, sodio y potasio que se forman en su atmósfera superior y se extienden en la región de su esfera de Hill. La esfera de Hill es la región de un cuerpo celeste en la que su propia gravedad supera la de otro objeto. Parte del material escapa de la gravedad de Io y orbita alrededor de Júpiter. Io orbita Júpiter dentro de un cinturón de radiación intensa conocido como torus de plasma de Io, que contiene azufre ionizado, oxígeno, sodio y cloro. Este torus consta de 3 secciones: un torus exterior cálido fuera de la órbita de Io,
una región verticalmente expandida, conocida como banda, y un torus interior frío. Las partículas en el torus cálido contribuyen parcialmente a la inusualmente grande magnetosfera de Júpiter, inflándola desde el interior. Para investigar las variaciones dentro del torus de plasma, los investigadores miden la luz ultravioleta emitida por él. La atmósfera de Io es delgada y consiste principalmente en dióxido de azufre que se expulsa de los numerosos volcanes. La atmósfera no es estable y está en constante cambio, renovada por el vulcanismo y erosionada por el viento solar y la magnetosfera de Júpiter. El estudio de la atmósfera de Io puede proporcionar información sobre los procesos que conducen a la formación y pérdida de atmósferas en lunas y planetas. Io sobresale entre las lunas jovianas. Está compuesta principalmente de rocas de silicato y tiene una pequeña cantidad de agua y hielo en comparación con las otras lunas galileanas como Europa, Ganímedes y Calisto. La disparidad se debe principalmente a la historia formativa y cercanía de la Luna a Júpiter. Durante la formación del sistema de Júpiter, los materiales más pesados y resistentes al calor como el silicato y los metales se condensaron en la parte interna del disco circunjoviano, mientras que en la zona más alejada y externa dominaban sustancias más ligeras y volátiles como el agua, el amoníaco y el metano. Como recordatorio, el disco circunjoviano es el equivalente de Júpiter al disco circunstelar que rodeaba al Sol después de su formación. Siendo la luna galileana más interna de las cuatro grandes, Io se formó en una región más cálida del disco de acreción jupiteriano, donde el calor ya había evaporado las sustancias más volátiles. En resumen, Io se compone mayormente de roca de silicato. Otro factor para la escasez de agua en Io es la fuerte interacción entre Io y Júpiter, de la cual ya hemos oído hablar muchas veces. Estas enormes fuerzas de marea causan un enorme calor, un intenso vulcanismo y una superficie que cambia constantemente. Cualquier cantidad de agua en o sobre Io probablemente se evaporaría rápidamente y escaparía de la delgada atmósfera de Io debido a la actividad volcánica y la alta energía térmica generada por la fricción de las mareas. Otra característica especial son las 100 a 150 formaciones montañosas de Io. Estas montañas tienen una altura promedio de 6 kilómetros y alcanzan su altura máxima de aproximadamente 17,5 kilómetros en los South Berthold Montes. Así, en la pequeña boca del volcán hay montañas que alcanzan el doble de la altura del Everest. Las montañas se extienden en promedio sobre 157 kilómetros de longitud y actúan como estructuras aisladas sin patrones tectónicos globales reconocibles, a diferencia de la Tierra. Para soportar la enorme topografía de estas montañas, deben estar compuestas mayormente de roca de silicato, no de azufre. A pesar del extenso vulcanismo, casi todas las montañas de Io son estructuras tectónicas y no de origen volcánico. La mayoría de las montañas en Io se forman debido a las fuerzas de compresión en la base de la litosfera, que elevan partes de la corteza de Io mediante abombamiento y a menudo también mediante inclinación. Las fuerzas de compresión que conducen a la formación de montañas se producen por hundimientos debido a la continua deposición de materiales volcánicos. La distribución global de las montañas parece ser opuesta a la de las estructuras volcánicas. Esto sugiere la existencia de regiones extensas en la litosfera donde predominan la compresión, que favorece la formación de montañas, y la extensión, que favorece la formación de paterae, es decir, los volcanes. A nivel local, las montañas y las paterae frecuentemente limitan entre sí, lo que sugiere que el magma suele aprovechar las zonas de debilidad tectónica. Podría imaginarse algo similar en la Tierra joven. Unos pocos cientos de millones de años después de su formación, su corteza aún era muy débil y el vulcanismo predominaba en todas partes. Las montañas que se formaron aquí debieron ser muy altas y frecuentes. Como en Io, probablemente se formaron en zonas de falla tectónica en los bordes de áreas con actividad volcánica. A diferencia de la actualidad, donde las montañas suelen formarse en los límites de las placas continentales. Por lo tanto, Io y la Tierra joven no tenían o no tienen placas continentales. Io es un mundo extremadamente fascinante, tan contrario a las montañas de hielo. Tras este extenso recorrido por el sistema joviano, reflexionamos sobre los acontecimientos y lo que hemos aprendido. Pionero Elf, Galileo, Juno, JUICE, Europa Clip o Europa Explorer.
Todos nombres de misiones de sondas pasadas, presentes o futuras en el sistema de Júpiter. JUICE es la más reciente y promete ser un gran éxito. Por primera vez, una sonda orbita una luna fuera del sistema Tierra-Luna. Será crucial para la ciencia interplanetaria europea e incluso recibirá compañía del Europa Clipper de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio. Hemos aprendido mucho sobre Júpiter y sus lunas de hielo. Hemos visitado tanto a Ganímedes y Calisto, los dos cuerpos celestes geológicamente casi muertos, como a Europa. En torno a los 3 satélites lunares, surge la pregunta de si bajo su capa de hielo ofrecen en un océano de agua condiciones habitables para la vida, o si nuestras ideas sobre la biología extraterrestre son completamente exageradas. Orbitan un planeta que no podría ser más impresionante y que juega un papel esencial en nuestro sistema solar. Júpiter y sus lunas heladas son fascinantes, pero toda historia debe hallar su final, todo reportaje su conclusión. Gracias a todos, sinceramente. Ustedes mantienen este canal en funcionamiento. No olviden suscribirse y activar la campana e incluso dejar un comentario para el algoritmo. Hasta entonces, vivan en paz. Adiós. Muchas gracias.